Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gracias por tu amabilidad. Gracias por oír el anuncio del material. Colosenses capítulo 3, versículos 16. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Colosenses capítulo 3 y versículos 16. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Mira, es muy importante y muy fácil. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel era esclavo. Por lo tanto, Israel tenía menos de suficiente. ¿Por qué? Porque Israel era esclavo. Cuando Israel estaba en el desierto, Israel tenía solo lo suficiente. ¿Qué tenía Israel? ¿Qué comió Israel por 40 días? El maná. Solo lo suficiente, porque estaba en el desierto. Cuando Israel entró en la tierra prometida y empezó a comer el fruto de la tierra, en Josué capítulo 5, Israel fue a más de suficiente. Israel empezó de menos de suficiente, suficiente y más que suficiente. Cuando usted es fiel al Señor, hermano, usted entienda ese principio, que es lo que le dije al principio. Con Dios no se gasta, con Dios se invierte. Ponga esa palabra en su corazón. Si Dios te pide, es porque Él te va a dar. Si Él te da, es porque Él te va a pedir. Si Dios no te pide, es porque no te va a dar. Y si Dios te da y tú no das, Él nunca más te va a dar. Ponga esa palabra en su corazón. Y Dios nunca te lo va a dar primero, para que después usted da. Porque Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Usted tiene que dar primero. Entonces Dios ve tu obediencia y Él te da de vuelta. Ayúdenos, hermanos. Échenos una mano. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. Fíjese bien que la palabra es de Cristo. No es palabra tuya, ni mía, ni de nosotros. Es palabra de Cristo. More en abundancia en nosotros. More. Esa palabra aquí en el griego, morar, es conocimiento. Por ejemplo, usted mora en su casa. Usted conoce las piezas de su casa. El cuarto, el baño, la sala, el garaje. Entonces, si hay un terremoto o se va la luz, usted puede levantarse de su cama a las 2, 3 de la mañana tranquilo, y usted da la vuelta alrededor de la cama. Usted puede dar la vuelta alrededor de las otras piezas de la casa. Usted sabe los cuartos de los niños. Usted puede bajar la escalera. Si tiene escalera, usted va al garaje, porque usted conoce su casa. ¿Usted entiende? Entonces, es la palabra que Pablo usa aquí. Él no dijo solamente la palabra de Cristo esté en vosotros en abundancia. Él dijo, la palabra de Cristo more en abundancia. Morar es que usted conoce, que usted sabe, que usted tiene conocimiento. Es como la palabra de 2 Timoteo 2:15, que el obrero tiene que conocer la palabra, tiene que estar preparado, tiene que saber cómo manejar la palabra de Dios. Esa palabra que es conocimiento, en abundancia. Él no dijo solamente que la palabra esté allí, Él dijo en abundancia. Por ejemplo, usted tiene que abundar. Cuanto más usted conoce al Señor, usted lo va a conocer en la palabra. Afuera de la palabra, usted no va a conocer a Dios. Ninguna revelación que un gran predicador ha tenido, ninguna revelación que los predicadores modernos tienen, y ellos dicen que sus revelaciones son mayores, y entonces levanta a otro y da una otra revelación para ser mayor que este, porque hay una competencia en el ministerio tremendo. Hermano, no existe ninguna revelación afuera de la palabra de Dios. Porque el canon, lo sagrado de la palabra de Dios, ya está aquí. Porque si esas revelaciones de los grandes hombres de Dios de hoy son tan importantes, ¿por qué no son incluidas en la nueva edición del Nuevo Testamento por la American Bible Society, que va a salir, sea cuando sea, el Nuevo Testamento? Hermano, porque no es cierto. La revelación que Dios quiso decir está aquí. Que Dios tenga una palabra de conocimiento, va a pasar el septiembre 11 como pasó, o va a pasar algo, o va a suceder algo, esto es distinto. Pero una revelación, al compararse, hermano, con la palabra de Dios, no existe. La palabra de Dios es única. Lo que Dios quiso revelar a su pueblo está aquí, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Jesús, habiendo hecho la obra de la redención, dice Hebreos 1, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque terminó la obra de la salvación. No hay más nada que hacer, no hay más nada que añadir. Él se sentó, Él descansó. Es igual la palabra de Dios.
No hay nada más que usted y yo podemos añadir. Y dice entonces, enseñándoos y exhortándoos uno a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Aquí está el detalle, como decía Cantinflas. Sabiduría, hermanos. Todo es conocimiento. Todo. Por ejemplo, la matemática son las ciencias exactas. 2 y 2 son 4. No es ni 3 y ni 5. 2 y 2 son 4. Punto. Para todo está la matemática. Para los pilotos de avión, para la medicina, para la biología, la sociología, para la abogacía, que estudió Junior, que estudió economía Junior, también, para la psicología, que estudió la matemática, en las ciencias exactas. Por ejemplo, aquí vino un ingeniero, y el ingeniero midió el tamaño de esa sala. Él sabe lo que llevó para poner los ladrillos o la madera y el peso del techo para poner las columnas. Por eso él estudió ¿qué? Ingeniería civil. Entonces, todo es conocimiento. La palabra de Dios es conocimiento. Cuanto más usted conoce la palabra de Dios, más usted va a conocer a Dios. Usted no puede conocer a Dios afuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, evangelizando a la gente en la calle, la gente dice, oh, yo conozco a Dios, yo tengo fe en Dios, y no se han convertido en conocer a Jesús. ¿Cómo alguien va a conocer a Dios, hermano, sin ser convertido? ¿Cómo alguien, hermano, va a tener fe si no tiene Jesús? Si Jesús dijo que el autor y el consumador de la fe es Él. Eso no existe. Entonces, todo es conocimiento, sabiduría. Ponga esa palabra en su corazón. Sabiduría, conocimiento. Proverbios 2:6 dice, de la boca de Jehová viene la inteligencia, y de la boca de Jehová viene la sabiduría. Solo Dios te puede dar sabiduría, conocimiento, y solo Dios puede dar inteligencia. Por ejemplo, alguien puede ser graduado de una universidad, pero si no tiene a Cristo, él no es sabio. La sabiduría es alguien que tiene a Cristo. Alguien que tiene a Cristo, aunque no sea graduado de una universidad, es sabio. El otro es inteligente, pero ese es sabio. Este que tiene a Cristo sabe más que ese, porque él va a ser salvo y ese morirá sin Cristo. Entonces la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia es la habilidad de una persona en estudiar y sacar buenos grados e ir a una universidad. La sabiduría solo puede dar Dios a una persona. Y si la persona tiene los dos, la inteligencia y la sabiduría, pues es una bomba. Porque tiene los dos, imagínese usted. Es sabio y al mismo tiempo tiene conocimiento. Entonces es importante estudiar, leer, conocer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estarnos aquí en la iglesia del pastor Gabriel, la pastora Noemí González, la iglesia Alto Refugio de Anaheim. Te pedimos que tú los bendiga, ellos, su familia, sus hijos, esta iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús que durante esos 3 días tú nos hables de una manera tremenda, para tu honra y para tu gloria, que no podamos ser más iguales después de esos 3 días, y que tú puedas cambiar nuestra vida y hacernos diferentes para tu honra y para tu gloria. Y conociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, hermanos, por favor. Gracias. Ponga esa palabra en su corazón. Dios no puede, es imposible que Él pueda tomar a alguien y lo pueda usar sin Él preparar primero. Cuando yo escribí el segundo libro, heme aquí, Señor, envíame a mí, el libro de las misiones, es el segundo libro. Yo hablé de 5 cosas muy importantes. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Este es el llamado de Dios. Primero Dios llama. Muchos se han llamado a sí mismos en esos últimos días. Ponen un traje, una corbata en un púlpito y unas sillas y ya son ministros. No, hermano, Dios tiene que llamar a la persona. Dios llama. Dios capacita. Solo Él puede dar la sabiduría y la inteligencia para un hombre y una mujer de Dios llevar a cabo el ministerio del cual Dios les ha llamado para llevar. Dios llama, Dios capacita. Solo Dios puede enviar.
nadie más puede enviar. El hombre puede ungir y mandarlo a un lugar, pero si no tiene el respaldo de Dios, él no va a estar ahí, él va a regresar de vuelta. Entonces Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple. Solo Dios puede suplir. En los últimos 5 o 6 años, nuestro ministerio, Pastor Gabriel, Pastor Noemí, hemos dado más de $1 millón a las misiones. 1 million. ¿Cuántos libros, CDs y DVDs y cuántas ofrendas tenemos que recibir en las iglesias para dar $1 millón a las misiones, hermanos? ¿Cuánto tiempo lleva para usted dar $1 millón? Entonces, cuando usted es fiel a Dios en tus ofrendas, en tus diezmos, y Dios te prospera y Él te bendiga, y usted da, y tu corazón es libre de esto, hermano, libre, completamente libre. Usted es una persona sabia, madura. Usted ya llegó a un nivel donde Dios le puede dar a usted, y lo que Dios le da, usted da, y Dios te da de vuelta, y usted entra en un círculo de bendición. Usted da y Dios te da, Dios te da y usted da, usted da y Dios te da, usted da y Dios te da, y tú das, y usted entra en un círculo de bendición, y usted va a ser bendecido siempre. Pero si usted cierra su mano, es ahí donde muchos cristianos fallan, porque no tienen la sabiduría suficiente. Entonces Dios no nos suple sus necesidades y quedan dando vueltas como Israel en el medio del desierto por 40 años. Nunca prosperan, hermano. Nunca prosperan. Entonces Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Solo Dios respalda un ministerio. Nosotros hemos predicado esa palabra en todos los continentes del mundo. Sea los intelectuales de Europa o de Australia. Se llaman los brujos y hechiceros y santeros y satanistas en África. Sea hermanos en Asia, lo que son los hindúes, lo que son los budistas, sea el tipo de religión que ellos tengan. En todos los continentes del mundo, sea en América Latina, sea en cualquier continente del mundo, hermano. Sea los intelectuales de los japoneses, no interesa. Hemos ido a ministrar 3 veces en Japón. Nadie puede soportar la sabiduría de la palabra de Dios. Nadie. Porque no es palabra de hombre, ella es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y cuando usted la conoce, usted sube en el púlpito para predicar la palabra de Dios. Usted está delante de miles de gente en un estadio. Y aunque su sermón diga una cosa, el Espíritu de Dios te echa un montón de versículos en la mente. Un montón de ilustraciones en la mente, porque Él sabe el momento de la necesidad de la gente al momento. Aunque no está en tu sermón, en tu bosquejo, el Señor sabe la necesidad del momento. Y porque tú has leído y has estudiado, se grabará en tu corazón, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo os recordará de lo que yo he dicho. Por ejemplo, tú no puedes recordar de algo que tú no has vivido todavía. Por ejemplo, ¿tú recuerdas del mañana? No. ¿Por qué? Porque no lo he vivido todavía. Pero usted recuerda de hoy lo que pasó. Usted recuerda de ayer. Usted solo puede recordar de la palabra de Dios si usted lee, si usted estudia. Si usted no lee y si usted no estudia, usted no puede recordar de algo que usted no ha leído. Entonces es muy importante que usted ponga esa palabra en su corazón. La palabra de Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y ella es Dios. Entonces la palabra no se tornó una filosofía para ser discutida. La palabra tampoco se tornó una teoría para ser debatida. Mucho menos un concepto para ser aplicado. Pero la palabra de Dios, Cristo, se tornó una persona, Jesucristo, para ser seguida, apreciada y amada. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, usted conoce a Cristo. Porque solo se puede conocer a Cristo y a Dios de lo que está en la palabra. Afuera de la palabra, usted no puede conocer a Dios. Es imposible. Por ejemplo, Joshua, mi hijo, acaba de graduarse de leyes. Doctorado en jurisprudencia. O sea, él estudió ciencias políticas. Estudió la Constitución. Entonces, puede hablar delante de un juez, delante de una corte, porque sabe lo que está hablando. Porque si uno habla de lo que no sabe, no va a hablar, va a cantinflear, que es diferente. Hablar, y no decir nada. Entonces es muy importante que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted conozca la palabra de Dios para que nadie le pueda tocar la puerta. Un musulmán, un mormón,
un testigo de Jehová, nada te puede tocar la puerta y apartarte de Cristo. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios. Porque todo está en el conocimiento, todo está en la sabiduría. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos en sabiduría, lo alabamos en conocimiento. O sea, lo alabamos con nuestra boca, pero alabamos con entendimiento. Que lo que estamos diciendo, sabemos porque hemos pensado en las palabras que estamos diciendo. Y lo estamos diciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una canción que yo no vi usted cantar aquí, pero muchas iglesias lo cantan. Es traducida de una canción en inglés, que se dice así: y por un momento allí te hiciste rey por siempre. Eso no es bíblico. Por un momento allí. Primero es despectivo. Por un momento allí, o sea, tú no pasaste nada en la cruz, Jesús. Eso no fue nada. Tú llevaste todo el dolor, todas las enfermedades, todos los pecados, y por un momento allí te hiciste rey por siempre. Primero es falta de respeto y despectivo, porque no fue un momento, fue terrible lo que Jesús pasó en la cruz. Fue terrible. Segundo, por un momento allí y por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Esto no es bíblico. Y eso no es verdad. Porque Él ya nació rey en Belén. Él no se hizo rey por la cruz. Él ya nació rey. Cuando Pilato le preguntó a él, ¿de dónde es tu reino? Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Si fuera de aquí, mis súbditos pelearían por mí. O sea, ¿quién escribió esa música? Primero en inglés, el individuo ese no conoce la palabra de Dios. Y segundo, el individuo que tradujo esa canción en español tampoco conoce la palabra de Dios. Y los dos han caído en el pozo. Porque no fue un momento allí. Lea Líbrese de la cruz para ver lo que Jesús sufrió en la cruz. Y Él no se hizo rey porque Él murió en la cruz. Él ya era rey. Él ya nació rey. Él es el Rey Todopoderoso. Al bienaventurado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está bien escrito la palabra de Dios. Entonces la sabiduría de la palabra que te va a hacer apto, capaz de Dios usarte a ti de una manera tremenda. Cuando el diablo te ve con la Biblia en la mano, él te observa. Cuando el diablo te ve que tú abres la Biblia, él se pone nervioso. Cuando el diablo te ve que usted empieza a leer la palabra de Dios, él empieza a caminar de un lado al otro. Cuando él ve que tú crees en las promesas de Dios y tú lo aplicas en tu vida, él sale corriendo. ¿Por qué? Porque fue la palabra Cristo que lo derrotó en la cruz del Calvario. Fue la palabra. Porque cuando el diablo, después de la ira de Jesús, vino a discutir con Jesús, el diablo no discutió teología con Jesús, ni Jesús con él. ¿Qué el diablo citó? La palabra. Porque el diablo es más inteligente que los ateos que dicen que son inteligentes, pero no son sabios, porque son necios. Porque los ateos pasan una vida entera combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. Y si hay algo que tú crees que no existe, no hay razón por la cual tú combatir toda tu vida. Entonces ellos pasan toda la vida combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. Entonces usted puede ver con la necedad y cuán necios ellos lo son. El diablo es mucho más inteligente que ellos, porque tiene todo ellos en sus manos. Que el diablo no discutió teología con Jesús. El diablo dijo, está escrito. Porque él sabe que en la palabra de Dios hay poder. De esas piedras que están solo en pan. ¿Qué dijo Jesús? También está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, pero toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo dejó al pináculo del templo. Está escrito, échate de ahí para abajo. Y torció el Salmo 91. Porque escrito está, él dará orden a sus ángeles, que no tropezará tu pie. También está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. También está escrito. O sea, tanto el diablo usó la palabra, como Jesús usó la palabra. El único problema era que el diablo usó la palabra basada en un conocimiento contra la palabra que es el verbo, el autor de la palabra de Dios, Jesús. El autor de la palabra de Dios, que es Jesús. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene poder. Usted tiene autoridad. En primer lugar, la Biblia dice que la palabra de Cristo, el Salmo 138, versículo 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Una vez una niña preguntó a su mamá, mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá dijo, la Biblia es de Dios.
Y la niña dijo, mejor que se la devuelva a Dios, porque aquí en la casa nadie hace uso de ella. Porque los niños ven y aprenden más de lo que ellos ven, de lo que ellos oyen. Si tus niños y si tus hijos te ven con la Biblia en la mano, ellos van a abrir la Biblia. Si tus hijos te ven de rodillas en tu cuarto orando, ellos van a doblar sus rodillas. Pero si tus hijos te ven solamente bla, 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 o se te ven con el control remoto en la mano, tic, 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 ellos solo van a tener el control remoto en la mano. Por eso muchos cristianos reclaman de las iglesias y de los pastores, pero es que ellos mismos no enseñan a sus hijos el cristianismo. Porque los bancos de la iglesia no pueden salvar a tus hijos. Lo que salva a tus hijos es Cristo. Y si tus hijos nacieron en la iglesia, ellos necesitan oír de Cristo. ¿De quién? A través de ti. A través de tu vida. Entonces esa palabra dice que sobre todas las cosas Él ha engrandecido su nombre y su palabra. Salmo 138. George Mueller, del orfanato de Bristol, en Inglaterra, leyó la Biblia 100 veces. 100. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia de capa a capa? ¿Usted sabía que hay cristianos que nunca han leído la Biblia de capa a capa? Nunca. Hay un pastor que ha leído la Biblia 97 veces. Imagínese si usted estuviera sentado adentro del banco, adentro de un avión. Y el piloto tomara mi micrófonocito ese y dijera, señores y señoras, tengo una mala noticia. Fíjense ustedes que yo no he estudiado aviación, fíjense. Yo no sé cómo subir en el malazo de ese avión que va del continente a continente, pero para bajarla más fácil. ¿Qué usted haría, hermano? ¿Se quedaría sentado? No, una cosa es fea, otra cosa se llama locura. Entonces usted tiene que saber que todo es conocimiento. Usted tiene que conocer las cosas. Usted tiene que investigar las cosas. Usted tiene que saber las cosas. Y preguntar cuando usted no sabe. Catherine Junior de chiquito, nosotros teníamos de 20 a 25 minutos al día de enseñanza de la palabra de Dios. Damaris y yo enseñamos a Catherine Junior. Cuando yo no estaba viajando, Damaris enseñaba a Catherine Junior. Y aquel tiempo eran los VHS. Escondíamos delante de las plantas que Damaris tenía en la casa la cámara del VHS. Y ellos van a enseñar a sus hijos, mis nietos, el día de mañana. Y Junior predicaba un minutito y Catherine predicaba un minuto. Y venían después los dos llorando. Mami, papi, mira, los muñequitos son malos. ¿Por qué, Catherine? ¿Por qué, Junior? Porque no levanta sus manitos para recibir a Jesús. Hermanos, y nosotros tenemos ahí, hermanos, cosas que usted no tiene. Cuando Catherine aprendió que los cuervos llevaban pan y carne para Elías comer. Y como era chiquita, ella se olvidó que era pan y carne. Y dice, Catherine, ¿qué llevaba los cuervos para Elías comer? Y como Catherine había oído que los domingos compramos el pollo loco, Catherine chiquita dijo, pollo loco. Y tenemos grabado, hermano, grabado para sus hijos, que serán mis nietos, el día de mañana. Ellos crecieron y aprendieron jugando. Y aprendieron la palabra de Dios. Nos regalaron a mí y a Damaris, cuando Catherine Junior eran chiquitos, una cajita así que se llamaba Bible Trivia, preguntas de la Biblia. 5,000 preguntas, para adultos y para niños. Entonces, Catherine se ponía en el piso, pero es que les estoy viendo con sus pijamitas. Catherine con el Pinky Junior con el azulito en la alfombra de la casa, jugando y aprendiendo. Entonces, Damaris decía al oído de Catherine, pregunta papi, ¿quién fue la mamá de Jesús? Y yo me hacía ver, yo decía, la mamá de Jesús, a ver, Débora. No, Damaris decía, no es Débora. Esther, no. Y decía cualquier mujer de la Ruth, no. Papi no sabe, de verdad, Catherine me olvidé. Y Damaris decía, es María. Mas es María, papi no sabe, 1 punto para Katy, 0 para papi. Y crecieron jugando, aprendiendo la palabra de Dios. Si tus hijos tienen el control remoto en la mano, van a llegar a la edad adulta el día de mañana. Y usted ya no podrá más obligarles a venir a la iglesia. Porque Catherine no deseaban que llegaba el domingo para ir a la escuela dominical, para decir a la maestra lo que ellos habían aprendido durante la semana.
Entonces es importante que usted enseñe a tus hijos la palabra de Dios. La palabra es de Cristo. O sea, hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios. A la palabra logos, que es la palabra escrita. Pero hay la palabra rema en griego, rema, la palabra revelada de Dios. ¿Qué es la palabra rema? Cuando usted oye un mensaje y Dios te habla, y usted escribe el borde de la Biblia como yo hago. Dios me habló por ese tal predicador ese día. El rema es, por ejemplo, cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro oyó la palabra. Pedro vio la palabra que era Jesús. Y Pedro actuó en la palabra y salió del barco y empezó a caminar. O sea, fue la palabra rema. ¿Cuál fue la palabra rema? Jesús le dijo, ven. Él creyó en la palabra que Jesús le dijo, ven. Y he visto predicadores criticar a Pedro. Y dicen, Pedro no tenía fe. Pedro se hundió en el mar. ¿Por qué esa gente que critica a Pedro? ¿Por qué no van a caminar en el Océano Pacífico de vez en cuando, hermano? Hermano, rema es la palabra revelada que Dios te da. Por ejemplo, Dios te dice, pues, a través de su palabra, tú eres sanado. Por ejemplo, Dios te dice en la palabra, en Isaías 53, que tú ya estás sanado. Te dice a través de Hechos 16:31, tú y tu casa, o sea, tu familia, va a ser salva a través de tu ayuno y tu oración. Es una palabra rema. Usted la toma y usted la cree. Porque la Biblia dice, oí y creí, por lo tanto, hablé. Usted oye y usted cree. Usted oye en el oído y cree en el corazón y tú hablas con la boca. Es ahí donde reside el poder, lo que está en Romanos capítulo 10, bien claro, hermano, bien claro. Con el corazón se cree y con la boca se habla. Se habla. ¿Qué dice Romanos 13:7? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. That's right. Palabra. Si tus hijos no oyen la palabra de Dios durante el día y durante la semana, ¿cómo es que usted espera que el maestro de la escuela dominical pueda discernir en una hora lo que tus hijos hicieron durante una semana entera? Eso es imposible. Y aquellos cristianos que critican la iglesia, esa iglesia no tiene un buen programa para los niños, esta iglesia no tiene un buen programa para los jóvenes, es la culpa del pastor, la culpa del... No. Tú tienes que enseñar a tus hijos, porque la responsabilidad de enseñar a tus hijos es tuya y fue mía. Usted sabía, hermano, que Catherine Jr. hoy ya es tan grande, ya se graduó de sus universidades. Llamaron los dos para la tercera universidad y ya les he dicho, para de estudiar, ahora cásense. Y entre matrimonio y denme mis nietos, hombre. Tanto estudio, ya tienen su profesión. Catherine Jr. aprendieron de niños chiquitos, creciendo, oyendo la palabra de Dios. Y hoy, siendo ya adultos, Junior vivió en San Francisco, porque estudió abogacía en la Universidad de Stanford. Y nos llamaba todos los días, Damaris y a mí, para orar con él antes de dormir, como si fuera un niño chiquito. Porque aprendió desde niño. Lo que usted enseña no se olvida nunca. Hasta el día de hoy, nuestros hijos ya adultos, tenemos un cultito en la casa. Cuando Cata Junior chiquito se sentaba al pie de la cama, ya. Cata Junior, Damaris y yo. Ahora Junior tiene 6'5" de tamaño, es así de grande. Y él se sienta ahí en la cama y sus pies me dan a mi almohada aquí. Y tenemos los cultitos. O sea, enseñanza. Toda la vida es enseñanza. Es enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Yo crecí en los bancos de la escuela dominical. Lo que a mí me enseñaron, tú no te olvidas nunca, porque la Biblia dice bien claro en Proverbios: enseña a tus hijos, a tus niños, al niño su carrera. Cuando él fuere viejo, no se apartará de él. ¿No está escrito? Está escrito, hermano, en Proverbios, creo que es 22. Está escrito, bien claro. Entonces, creer es la palabra de Cristo, esa palabra extraordinaria. Una vez un estudiante iba a ir a su universidad, estaba arreglando su maleta. Un amigo de él estaba dentro del cuarto y él arregló la maleta, pero dejó un rinconcito, como que se iba a poner algo allí.
Y el amigo le preguntó, ¿qué usted va a poner ahí, en ese rinconcito que usted dejó en la maleta? Y el joven estudiante dijo, voy a poner ahí un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula. Entonces el amigo cristiano, el amigo que estaba con él en el cuarto dijo, pero ahí no cabe un espejo, un martillo, una espada, una linterna, una brújula. Le dijo, ¿cómo no? Ahí cabe la Biblia. Ella es todo eso y mucho más. Ella es un espejo porque me deja ver a mí mismo cuán pecador yo soy. Ella es un martillo porque rompe el poder del pecado. Ella es una espada porque corta el poder del enemigo. Es una linterna que me alumbra el camino mío, y es una brújula que me guía al camino de la vida eterna. Bendito sea la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Hoy lo que el diablo ha hecho es quitar la palabra de la iglesia. Tenemos entretenimiento y conciertos, entretenimiento. La iglesia no es llamada a ser entretenida. La iglesia es llamada a ser edificada. Porque cuando el diablo quita la palabra de una iglesia, el diablo la va a hundir. Porque él sabe que la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Y si una iglesia no está fundada en la palabra, se viene abajo. Segundo lugar, que more en abundancia en vosotros. ¿More qué? La palabra. Salmo 149, versículo 6 dice, exalten a Dios en sus gargantas y tengan la espada de dos filos en sus manos. O sea, usted tiene que tener la espada de dos filos, que es la palabra, en su mano. Una vez, hermano, cuando nos cambiamos, hace muchos años atrás, de barrio y de ciudad, cuando llegamos entonces los testigos de Jehová, tocaron la puerta, porque tocaron solo una vez y nunca más volvieron, porque solo una vez tocaron. Era un muchacho y el maestro, un señor y un joven, y tocaron la puerta, y yo vi que lo eran, y lleno de revistas Atalaya. Y yo les dejé hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, que Jesús no era Dios y que eso y que lo otro, y les dejé hablar, pero no dije que era ministro. Cuando terminaron, yo dije, ¿ya terminaron ustedes dos? Ok, muy bien. Entonces dije al muchacho joven, ¿qué dice tu Biblia allí en 1 Juan 5:20? Y fue allá, 1 Juan 5:20. Y sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo, verdadero Dios, verdadero Dios y vida eterna. ¿No acabas tú de decirme a mí que Jesús no es Dios y tu propia Biblia dice que Él es Dios? Y él miró al otro señor que le estaba diciendo, le dijo, ¿tú no me dijiste eso? Nunca más tocar la puerta hasta el sol de hoy. Hermano, cuando usted, y fue solo un versículo, porque Pablo dice que tú no tienes que empezar con discusiones y palabrería, que eso no lleva a nada. Usted tiene que solo conocer la palabra de Dios, decir, usted conoce la palabra de Dios. Cuando venimos de Australia, de nuestra cruzada, imagínate, hermano, venir del otro lado del mundo, usted tenía que hacer escala primero en Nueva Zelanda y después tomar el vuelo de Nueva Zelanda a Estados Unidos. Era 16 horas. Una mormona se sentó a mi lado. Cuando ella dijo que era mormona, dámales a mi lado, me dice, pobre mujer. Y yo la evangelicé todo el camino. La mujer estaba ya con espíritu suicida para abrir la ventanilla de la Biblia y echarse por abajo, porque ya no aguantaba más. Y cuando llegó a Los Ángeles, dijo, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy equivocada, pero yo no quiero cambiar. Y si yo voy a infierno, y dijo, be my guest. Ya conoce la verdad y la vida eterna, que es Jesús. Solo que tú tienes que conocer es la palabra. La palabra tiene poder. Cuando tú predicas la palabra y tú conoces la palabra como ella es, y un detalle muy importante, el diablo sabe que tú sabes, o el diablo sabe que tú no sabes. Entonces él sabe que tú sabes, porque él te ve el tiempo que tú pasas con la palabra de Dios. O si no ve, él tiene los demonios que le dicen a él, que le llevan a él, porque no puede estar, una persona no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces le llevan a él a través de tus actitudes, lo que tú haces o dejas de hacer. La medida que tú conoces la palabra de Dios es la medida en que Dios te va a usar a ti. No more, no less.
Decía, el Salmo 81 dice, abre tu boca y te voy a llenar. Pero si tú abres la boca y no tienes la palabra de Dios, te va a llenar de viento, hermano, que no sabe nada. Entonces, en el pasado teníamos una generación que enseñó a la generación de niños que tenemos hoy, de jóvenes, que no era necesario estudio, que todo era el poder de Dios, la unción de Dios, la oración y el ayuno. Muy bien. La oración y el ayuno por Dios tienen lugar. Tú no puedes predicar sin el poder de Dios, la oración y el ayuno, y es verdad. Pero tú vas a predicar ¿qué? Si tú solamente ora, ayuna y tienes el poder de Dios y no sabes lo que decir. ¿Qué tú vas a decir? Puras sandeces. Por eso hay predicadores que suben el púlpito con un bate de béisbol en la cabeza para quebrar la cabeza de sus oyentes, de los miembros, y los hiere, porque la palabra redarguye y exhorta, pero nunca hiere a nadie. Jesús nunca hirió a nadie. La palabra redarguye, solo redarguye. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ella es poder. Ella es autoridad. Por eso el diablo dará todo, con todo lo que él puede, con todos los cañones volteados hacia ti, para quitarte el deseo de leer y de conocer la palabra de Dios. Porque él sabe, cuanto menos tú sabes de la palabra de Dios, tú eres un candidato al fracaso. Cuanto más sabes de la palabra de Dios, tú eres un candidato al éxito y a la victoria y a la destrucción del poder del diablo por el nombre de Jesús y por el poder de la palabra de Jesús y de la sangre de Jesús y de la autoridad de Jesús. Porque conoce la palabra. No more, no less. Una vez un indio nativo de aquí, porque realmente los nativos de aquí son American Indians, son los indios americanos. Todos los demás, hermanos, todos los demás son inmigrantes. Los blancos que usted ve de Irlanda y los blancos de Inglaterra y los blancos que dicen que ese país son de ellos, no. Excuse me. Ese país son de los American Indians. Son de los nativos. No confunda una cosa con la otra. Y si no sabe, va a estudiar la historia. Que los blancos quitaron la tierra de los indios. Ellos son los americanos. Todos los demás somos inmigrantes. Porque todos los blancos vinieron de Europa. Y nosotros venimos de la América Latina. Y los demás vinieron de Asia y de África y de todos los continentes del mundo. Pero los nativos de aquí son American Indians. Para los americanos en casa están oyendo y saben español para que sepan. Y un nativo iba de casa en casa, presta atención, pidiendo un dinero, pidiendo una comida vieja, pidiendo ayuda, porque era un mendigo, era un pobre. Andaba con la ropa toda rasgada, andrajoso. Y tocó la casa de un blanco, americano. Y el indio llevaba una bolsita en su cuello, con los cordones y una bolsita. Y pidió comida y pidió dinero, y el blanco le vio que era un indio nativo de aquí. Dijo, oh, no hay problema, entre, pase a la cocina, le voy a dar algo de comer. Y sentó el indio, y el americano blanco le preparó algo para él comer. Y entonces, como estaba en la cocina, el blanco le dijo a él, ¿pudiera usted nos importara si me pudiera decir qué usted tiene en esa bolsita? Y dijo el indio, yo tengo un pedazo de papel ahí que me dijeron a mí que yo solamente sacara y leyera cuando tuvieran un problema o tuvieran una gran necesidad. Y usted nunca leyó. Y dijo el indio, no, nunca leí. Pues debería haber leído. ¿Te importara que yo leyera? Claro, no iba a decir que no porque estaban acá de nombre. Entonces dijo, ¿qué? No hay problema. Y todo, y lo sacó y lo dio. Estaba en inglés. Y el americano blanco, cuando leyó Pastor Gabriel, Pastor Noemí, cayó sentado en la silla de la cocina. Y dijo, ¿usted no sabe lo que está escrito aquí? Y dijo el indio, no. ¿De veras que usted nunca ha leído? No. For sure. Aquí dice que usted es un héroe de la guerra de independencia de este país. Aquí dice que usted peleó al lado de George Washington. Aquí dice que usted tiene una pensión vitalicia para toda tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tus bisnietos, de tus tataranietos, de toda tu descendencia forever, del ministerio del ejército de este país. Usted solo es pobre y miserable porque usted no ha leído el papelito. Porque si usted hubiera leído el papelito, usted no viviera en esa condición. Es lo mismo de muchos cristianos. Están enfermos,
sus familiares no son salvos, viven en derrota, viven en pobreza, viven un montón de necesidad, porque no han leído las promesas de la palabra de Dios, que te dice a ti: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que te dice a ti que tú puedes vencer. Entonces tienes que leer, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y cuando usted estudia y conoce la palabra de Dios, usted será un cristiano poderoso, un arma, una herramienta en las manos de Dios. Que no ven cualquier persona decirte: es así, te da 3 versículos, 2 versículos, y te da la barra por arriba y te tumba. No, hombre, no. Porque usted está parado en la roca de los siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un cristiano narraba en un programa de radio cuando los japoneses tomaron el puerto de Singapur, y él dijo en la radio: acabamos de saber la noticia que el puerto de Singapur cayó en las manos de los japoneses. Es por la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo: el puerto de Singapur cayó, pero la roca de los siglos, Cristo, sigue de pie y seguirá de pie para siempre, nunca va a caer. Alabado sea su nombre. Cristo, la palabra, sigue de pie, y cuando usted la conoce, usted sigue de pie. Tercer lugar, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En la palabra. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. En la escritura. Una vez un ministro en América Latina quedó todo el día mirando béisbol, todo el día. Se ve que no era Brasil, porque Brasil no tiene béisbol, solo tiene fútbol. Y él quedó todo el día mirando béisbol, y su esposa le dijo a él: viejo, tú tienes que predicar en la noche. Y yo no te he visto orar, ni leer la Biblia, ni hacer un sermón. Pasaste todo el día mirando béisbol. Y él dijo: mujer, yo predico cualquier cosa, el pueblo ni se va a dar cuenta. Yo predico cualquier cosa, cuando llega la noche, la gente ni va a saber. Cualquier cosa que yo diga está bien. Y llegó la noche. Y cuando llegó la noche, empezó la alabanza. Y cuando empezó la alabanza, Dios tomó una hermana. Y la hermana empezó a hablar en lenguas, y a hablar en lenguas, y fue viniendo adelante, y dio vuelta y vuelta, y subió a la plataforma. Y el pastor estaba sentado, y la mujer se puso delante del pastor, y cuando se puso delante del pastor, le dio una galleta, hermano. No sé cómo se llama, galleta, un golpe en la nariz y la boca. Pero un tremendo trancazo, hermano. ¿Qué es eso que usted está? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de sumisión? Ella dijo: así dice el Señor, mi palabra no es cualquier cosa. Yo solo no te mato porque yo tengo misericordia de ti. Mi palabra no es cualquier cosa. Y quien me respeta eres tú a mí. Mi palabra no es cualquier cosa. La palabra de Dios, hermano, es Jesús. Usted tiene que honrarla, usted tiene que conocerla, usted tiene que saberlo. Usted sabía que hoy, al momento que tú y yo estamos aquí en Anaheim, un país libre, Estados Unidos una ciudad libre, hay hermanos en Cuba presos, en China, Corea del Norte, en los campos de concentración. Cuando yo era un jovencito que tenía 21 años, cuando tenía 21, porque ahora tengo 22. Pero cuando tenía 21 fui a todos los países de la cortina de hierro: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y la ex-Unión Soviética. Usted hubiera visto a esta gente, cómo ellos amaban a Jesús, cómo ellos amaban la palabra de Dios. Ellos tenían adentro de la manga de la camisa un versículo de Mateo, un versículo de Marcos, de Lucas o de Juan. Iban a las fronteras de una ciudad y cambiaban. Yo tengo uno de Mateo, ok, dame uno de Lucas, y cambiaban escondido. Ok, tengo uno de Jeremías, ok, dame uno de Isaías, y cambiaban. Y eran puestos en la cárcel, y todavía hoy cristianos mueren por tener un ejemplar de la palabra de Dios o tener un Nuevo Testamento. Y nosotros aquí en Estados Unidos tenemos la Biblia de la nueva versión del King James Bible, the New King James Bible, the New
New International Bible, la Reina Valera revisada, la Biblia de los jóvenes, la Biblia de las damas, la Biblia de los niños. Tenemos todo tipo de Biblia. El problema es que no la leemos, no la conocemos. Hermano, hay cristianos que no saben citar los 66 libros de la Biblia en orden de Génesis, Apocalipsis. Hermano, si usted le pidiera a un cristiano que citara de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, fuera, hasta Apocalipsis, no saben, hermano. Y la Biblia no está en orden cronológico, o sea, los libros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, están juntos con los libros, hermanos, de Esdras, con los libros de Zacarías, del tiempo en que Israel fue llevado a cautiverio para Babilonia. O sea, la Biblia no está en orden cronológica. A ver, ¿cuánto usted sabe? Ahora yo voy a ver. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. No, Job, that's right. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Es el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Que no es Génesis, usted no conoce la palabra de Dios. Job es el libro más antiguo de la Biblia antes de Génesis, porque Job fue contemporáneo de Moisés. Por eso él ofrecía sacrificios y holocaustos a sus hijos, porque pensó, a lo mejor alguno de ellos transformó en su corazón. ¿De dónde vino el conocimiento de él que él presentaba sacrificios si él no había tenido la ley de Moisés? Hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es tremendo, pero es tremendo, hermano. El diablo tiene horror de un cristiano que conoce la palabra de Dios. Él tiene miedo de un cristiano, porque cuando usted conoce la palabra de Dios y usted es tentado, usted cita la palabra de Dios. Hebreos 2:18 dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y usted es tentado y cita Hebreos 4. La Biblia dice que Jesús, dice bien claro, es mi sumo sacerdote, que Jesús puede socorrer a aquellos que fue tentado. Y la Biblia dice que yo puedo acercarme al trono de la gracia para recibir socorro oportuno. Y usted cita primero Corintios 10:13. Y la Biblia dice que no hay tentación sino humana, pero fiel es Dios, que no me dejará tentar más de lo que yo puedo soportar, que junto con la tentación me dará la salida. Usted tumba el diablo, hermano. Usted no tumba el diablo peleando con él en las manos, hermano. No. Ese no es una pelea de carne. Ese es un choque de poder que está en el libro de Amaris. Un choque de poder, un choque de conocimiento. El que tiene más poder y más conocimiento va a vencer. Y si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no inteligencia, porque él sabe más de la Biblia que tú y yo puesto juntos. El problema es que él cree, pero no vivió, no obedeció. Como Santiago dice, ¿crees en Dios? Ah, muy bien, hasta los demonios creen y tiemblan. La diferencia de los demonios y nosotros es que los demonios conocen la Biblia, pero no obedecen. Pero tú conocemos tú y yo la Biblia y la obedecemos. Es ahí donde reside el poder, en la obediencia. En la abnegación, en una vida recta, en una vida íntegra. Es ahí donde tú y yo podemos vencer. Y cuarto lugar y último lugar, en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La palabra. ¿Qué dice en 1 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte delante de ¿quién? De Dios. Y dice, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, que maneja, que conoce, que sabe. Se tiene que manejar. Manejar quiere decir que es una espada. La espada usted es una arma de ofensiva, también defensa. Pero el escudo de la fe, el escudo usted no puede sacar a nadie con el escudo, porque el escudo solo usted se defiende. ¿Qué tamaño es tu escudo? Es la fe. Pero la espada es una arma de ofensiva. La espada es para herir al enemigo, para matar al enemigo, para derrumbarlo, para destrozarlo. Entonces usted conoce la palabra de Dios, usted avanza, usted destruye los principados y potestades, usted vive en poder, usted vive en autoridad, usted vive en unción, usted vive en victoria en Cristo Jesús. Porque todo es conocimiento.
¿Usted sabía que un 65% de la iglesia hispana no conoce la palabra de Dios? No conoce. 65. Entonces, 65% de la iglesia hispana no conoce a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:39? Vosotros, escribas y fariseos, decís que encontraréis la vida eterna en las Escrituras. Muy bien, son ellas que testifican de mí. Es conociendo la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, ocúpate de la lectura. Pablo, a punto de morir, de ser decapitado en la cárcel, fue la última carta que él escribió, fue en Timoteo. Y Pablo, a punto de morir, a punto de cortar la cabeza, ¿qué dice segundo Timoteo 4:13? Traedme los libros, mayormente los pergaminos, que los dejé en casa de Carpo. Los dejé en Troas. O sea, él estaba a punto de morir y quería seguir leyendo, quería seguir estudiando. Pergaminos eran los pergaminos del Antiguo Testamento. Por eso Pablo podía, hermanos, disertar la palabra de Dios. Pablo era un hombre inteligentísimo. Cuando Pablo hablaba de Jesús a los escribas y fariseos, a los judíos, él empezaba diciendo, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque todo el mundo conoce, todo el judío, quién es Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando él empezaba, como habló en Atenas, en Hechos 17, cuando él empezó y dijo a los atenienses que no conocían a Abraham, Isaac y Jacob, él no empezó con Abraham, Isaac y Jacob. Él dijo, el Dios que creó a este mundo. Y yo dando vuelta alrededor de vuestra ciudad encontré una inscripción a un Dios desconocido. A ese Dios desconocido yo os anuncio. Él empezaba en el nivel de la persona. Él era un hombre, cuando Pablo estaba siendo juzgado, y vio que de un lado eran escribas y fariseos, y del otro lado eran saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo era fariseo y sí creía. Pablo fue inteligente para que lo dejara libre. Dijo, oh Festos, yo estoy aquí siendo juzgado por mi esperanza en la resurrección de los muertos, porque yo creo que Dios ha destinado un día del cual va a restaurar el muerto. Cuando los escribas y fariseos que creían en la resurrección de los muertos oyeron eso, este hombre no ha hecho nada que merece la muerte, hay que dejarlo libre, porque Pablo era inteligentísimo. My friend, Dios te llamó a ti para hacer lo mismo. Dios te llamó a ti para ser versado, para ser inteligente, para ser un hombre, una mujer de Dios de poder, de palabra, de entendimiento, para ser un hombre, una mujer de Dios, para enseñar a tus hijos, para que Dios use a tus hijos el día de mañana de una manera tremenda, de una manera extraordinaria. Dele gracias a Dios que todavía este país es libre, que podemos alabar a Dios, que podemos exaltar a Dios, que podemos conocer la palabra de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Esta noche, en el nombre de Jesús, haga un propósito en tu corazón, haga un propósito en tu vida, haga un propósito adentro de ti, de tú empezar a leer la palabra de Dios y ponerla en práctica a partir de hoy. Estamos en el mes de julio. Si tú empiezas ahora a leer 3 capítulos al día, para el final de julio del año que viene, para esta época, usted habrá leído toda la Biblia. Yo ya estoy terminando ya el Antiguo Testamento, ya estoy empezando de vuelta el Nuevo Testamento. Sabrá Dios el número de veces que he leído el Nuevo Testamento. Entonces usted tiene que leer la Biblia una vez al año. Yo leo un montón de libros cada año. Yo hago un montón de sermones. El otro día hice 500 sermones nuevos. Y Damián me dijo, espero que Dios te dé vida para predicar esos 500 mensajes nuevos. Porque 500 mensajes nuevos, si tú predicas una sola vez cada domingo, te va a llevar a ti 27 años. Fíjate bien, hasta allá tengo hasta bisnieto, hermano. Entonces, my friend, look, damas y yo siempre estamos escribiendo libros, en los hoteles, en los aviones, en los aeropuertos, en la casa, en todos lados, para que usted sea edificado. A veces la gente es más fácil, un cristiano, llevar un cassette de música, a ir alabando. Está bien que tengas un cassette, yo también tengo. Ve alabando al Señor, pero prefiere llevar un cassette de música que comprar un libro para leer e instruirse.
Porque esa cultura hispana, hermano, de la cultura nuestra latina, porque Brasil no es hispano, Brasil es latino. Brasil es el único país que habla portugués. Entonces Dahmer, que es cubano, dice que Brasil habla portugués, que el español mal hablado. Bueno, porque es el único país que habla portugués. Entonces soy latino, Dahmer es hispano. Somos hispanos, hermano, no español. Pero entonces, look, los latinos no les gusta leer. ¿Es verdad o no, hermano? Es verdad. Nosotros enseñamos a Kate y Gino desde cuando eran niños chiquitos. ¿Quién son tus mejores amiguitos, Kate y Gino, y los dos chiquititos? El lápiz y la libreta. Tan grandote los dos, hermano. Ya se graduaron de 2 universidades. Kate va a hacer su doctorado ahora en psicología. Junior ya terminó su doctorado. Y le preguntamos, ¿quién son sus mejores amiguitos? El lápiz y la libreta. Solo que no dicen el lápiz y la libreta como niño. Pero seguirían diciendo el lápiz y la libreta. Dijo, ya terminé el lápiz y la libreta porque cada vez que era mi nieto. Mira, hermano, look. La Biblia dice en Proverbios, y dice bien claro, que la palabra de Dios es vida, es salud a tu cuerpo. Cuando tú lees y crees y estudias la palabra de Dios, ella es vida. Y si tú preguntas a un anciano creyente, a una anciana creyente, ¿por qué ellos han vivido tantos años, 90 y tantos, ya 98, 100 años, 102? En la lectura de la palabra de Dios diaria que ha dado a ellos salud en sus cuerpos. Porque la Biblia dice bien claro, en Isaías 53, que por sus llagas fuimos sanados. ¿La llaga de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. That's it, hermano. Todo lo que usted tiene que hacer es atar una cosa con la otra. Es vida. El médico te dice, tú tienes esto y esto y esto. Como una hermana en Brasil, que fue a hacer su examen de mamografía, de su seno. Y uno de los senos salió que tenía cáncer. Él dijo, ok, voy a la casa. Fue a la casa. Tomó la Biblia y puso a su izquierda. Tomó el examen médico y puso a su derecha. Y dijo, Dios, vamos a hablar. Uno de ustedes dos está mintiendo aquí. Porque la Biblia dice que soy sanado por las llagas de Cristo. Ese examen dice que yo estoy enfermo. O ese examen es mentiroso y tu palabra es la verdad, o tu palabra es mentira y ese examen es la verdad. Porque los dos no pueden estar diciendo la verdad y los dos no pueden estar diciendo mentira. Por lo tanto, yo creo que tu palabra es la verdad. Y yo voy a orar, y yo voy a orar, y yo voy a regresar al médico y voy a hacer el examen. Y yo estoy sanado por tu palabra. Un mes después, volvió el médico. Oró y ayunó, hizo el examen. 2 semanas después recibió una carta que decía, señora, usted no tiene absolutamente nada. Usted está sanada por el poder de la palabra de Dios que usted cree. That's it. Usted dice creer y usted habla. Usted cree. Lo que usted cree con el corazón, habla tu boca. Por la manera que tú hablas es lo que está en tu corazón. Ya dijo Jesús. Que la boca habla, que el corazón está lleno. Si tú murmuras, hablas de tu pastor, solo hablas de incredulidad y de enfermedad y de derrota, eso es lo que está dentro de ti. That's it. Y nunca va a faltar alguien que predica un mensaje de fe, como ahora, de la palabra, que se va a sentar al lado tuyo en la iglesia y va a decir, eso no es bien así como él está diciendo. Siempre el diablo va a usar a alguien, aunque esté dentro de la iglesia. Usted reprende a esa persona y diga, yo creo en la palabra de Dios. Si usted quiere vivir en derrota, el problema es suyo. Yo quiero vivir en victoria, porque la palabra de Dios me dice que yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Yes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, y a Él la alabanza. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Ya vamos a terminar. Está temprano, hermano, temprano. 9:30, hermano. Eso no es nada, hermano. No es nada, 9:30. Usted va al África a predicar. Te la voy a dar una cosita para que usted sepa. Usted va al África y usted predica 1 hora. Y los pastores dicen, 1 hora. Tú no tienes mensaje que predicar, solo predica 1 hora, pues no sabe nada. Si tú predicas 2 horas, ellos dicen, a lo mejor eres llamado, sabes algo. Si tú predicas 3 horas, ellos dicen, eres llamado, sabes algo. Si predicas 4 horas, dicen, eres un hombre de Dios.
Tú predicas un mensaje allá, hermano, que los pastores americanos aquí predican de 20 minutos. Lo echan a la calle el otro día. Los africanos, hermano, van a las cruzadas. Y la gente empieza a reunirse desde las 10 de la mañana para cruzar y empezar a las 6. Yo no sé qué vejiga tienen ellos, hermano, porque no van al baño. De veras, yo no sé. Y no tiene asientos, no tiene sillas. Se están paraditos uno alrededor del otro, hermano. Miles de gente, hermano. Y cuando usted va al África, usted va para predicar. Si tú llegas ahí y Dios te dice, yo te traje aquí para que tú aprendas, no que tú prediques. Tú tienes que aprender de esta gente. Aprender perseverancia, aprender humildad, aprender sencillez, aprender lo que es creer en mí, aprender mi palabra. Tú vienes a predicar, pero ellos están aquí desde las 10 de la mañana y tú llegas a las 7 para predicar. Y ellos están aquí desde las 10 de la mañana. Y empieza a llover, y los africanos empiezan, porque ellos van. Ellos son diferentes de nosotros. En alabanza, hermano, de ellos, en alabanza 1 hora, 2 horas, ellos alaban y levantan sus manos. Es como ir a una iglesia de negrito aquí, hermano. Es fuego, es fuego, es fuego. Y ellos bailan, y nosotros allá en Ghana empezó a llover. Empezó a llover en la hora de la ofrenda. Y sacar la ofrenda en medio de la lluvia. Y los africanos empezaron a bailar. Y viste el doctor, dije, usted no va a hacer así, hermano. Y yo, ¿cómo no? Y empecé yo. Y empezaron a dar vueltas, hermano, en medio de las pozas de agua. Y uno atrás del otro. Y ahí estaba yo. Y cuando yo miro, Dahmer estaba atrás de mí. Y cuando Dahmer mira, Castro estaba atrás de Dahmer. Y cuando Castro mira, estaba Junito atrás de Dahmer así. No, que hermanos. Esta gente de los países pobres son tremendos, hermano. Esa gente viene en las cruzadas creyendo a Dios. Esa gente no tiene seguro médico. Ellos no tienen Obamacare, ni Blue Cross, ni Green Cross, ni White Cross, ni ninguna cross. Ellos tienen la palabra de Dios. Esa gente ama a Jesús como tú no tienes idea. Oh, my friend. Tremendo. Esa noche el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. El Señor quiere que tú hagas un pacto con Él de amar su palabra y de volver a la palabra. Yo no voy a pedir que usted levante la mano de ninguna manera, pero usted sabe en su corazón que usted no ha leído y usted no ha estudiado la palabra de Dios como usted debería ser. Y usted ha dado más tiempo a otras cosas. En el pasado, cuando levantaba, la primera cosa que hacíamos era tomar la Biblia y leer 10 minutos. Lo primero que hacemos es poner el celular y prenderlo y ver el texto o el email. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? Y hoy estamos tan, hermanos, secularizados. La tecnología está... Ya la gente no trae más la Biblia a la iglesia, hermano. La tiene en su iPhone, hermano, la Biblia. ¡Qué caché, hermano! That's great. Yo tengo la Biblia en mi iPhone. Of course, cuando yo voy a lavar un carro, en mi carro, yo no me siento con la Biblia delante de todo el mundo y le hablo porque todo el mundo me ve. No. O me siento al lado de alguien mientras lavando el carro y hablo la Biblia. ¿Usted conoce a Jesús? Mira, la Biblia dice y le viene cerca. Pero imagínese Pablo llevar a su iPhone en la iglesia primitiva, hermano. Vamos a ver en Isaías y Pablo, mira. Today's Bible verse. You verse. Look, my friend. Tú no tienes que traer la Biblia solo en el celular. Cuando vienen a la iglesia, la gente tiene que verte a ti traer la Biblia. El diablo tiene que verte que tú eres un cristiano. Como cuando yo era niño e íbamos a la iglesia del barrio, de la San de Dios. Iba mi padre con la Biblia, mi madre con la Biblia y los vecinos. Ahí van los aleluya. Ahí van los aleluya. Y nos dicen, sí, los aleluya. Y yo, estaba bien, sí, los aleluya. La gente tiene que verte con la Biblia en la mano. Usted va a lugares del África que conocen la gente del libro abierto. The people of the open book. Porque el libro tiene que estar abierto, hermano. No, usted va a tener el libro cerrado. Usted tiene que tenerlo abierto para leer, para estudiar. Hay lugares en África que usted va y ellos son conocidos. The Christian people is the people of the open book.
es la gente del libro abierto, porque conocen la Biblia. Hermano, aquí la gente es sanada de vez en cuando, hay un milagro, se echa fuera un demonio, pero usted va en África, usted le da cara con el diablo, hermano. Oh, yes. Porque allá hay brujería, hechicería, satanismo y brujería, sataría, hermano, y espiritismo, y esa gente son hechiceros, usted tiene que ir en el poder de Dios. Si usted va sin unción de Dios, hermano, el diablo te desafía delante de todo el mundo. Levanta a alguien ahí y te desafía. Tú tienes que ir bajo el poder de Dios. Esta noche, inclina tu cabeza, hermano, cierra tus ojos, por favor. Gracias, hermano. Ahí mismo donde estás. Esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer una alianza. Vamos a volver a la palabra. Y vamos a ser sinceros y honestos y vamos a decir al Señor: Señor, no he leído y no he estudiado tu palabra como yo debería hacer. No he leído y no he estudiado tu palabra como yo debería haber hecho. Nadie lo sabe, ni mi pastor, pero tú lo sabes. Y yo quiero ser sincero y quiero ser honesto contigo, que yo he puesto otras cosas y otras prioridades delante de tu palabra. Y yo quiero volver a leerla y quiero volver a estudiarla. Perdón, y volver a amarla. Voy a invitar al pastor Gabriel, al pastor Noemí aquí, que sube aquí conmigo en la plataforma, por favor. Y si usted está aquí hoy, quizá usted es un oyente de la palabra de Dios, o quizá usted es un simpatizante, pero usted no conoce a Jesús. Usted no es salvo todavía. Usted no sabe si usted muriera hoy, usted iría al cielo o al infierno. Y usted nunca entregó su corazón a Jesús. O sea, usted nunca nació de nuevo. Usted nunca hizo a Jesús el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida. Quizá usted nació en la iglesia, pero la iglesia nunca ha nacido en ti. Y te gustaría esta noche, en el nombre de Jesús, entregar tu corazón a Cristo y nacer de nuevo. Y te gustaría decir: Señor, entrega mi corazón a ti. Yo sé que ese mensaje es para la iglesia, para nosotros los cristianos, para ti, para mí. Pero tal vez haya alguien en este lugar que no es salvo. Tal vez haya alguien en este lugar que no es cristiano, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y usted solo puede llegar a conocer a Jesús después que usted lo reciba. ¿Y cómo se recibe a Jesús? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando y entregando nuestro corazón a Jesús. Y solo se llega a conocer a Dios a través del estudio y de la lectura de la palabra de Dios. Y si te gustaría esta noche recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, tal vez usted es un descarriado, se conoció a Jesús, pero se apartó y saliste de la iglesia y te regresaste al mundo, y te gustaría hoy entregar tu corazón a Jesús. Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí donde tú estás, levante tu mano derecha y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien? Un joven, un caballero, una dama, una señora. Dios le bendiga.